Buenos días y bienvenidos a otro palpitante episodio de Conversaciones sobre Culturas. Soy Rafael Comprone, profesor de literatura comparada en la Universidad de Hampton y el anfitrión de este podcast que explora las riquezas culturales de todo el mundo. Si aún no estás suscrito, da un me gusta y suscríbete a mi canal. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Beatriz Bello, una dedicada profesora de español. Hablará de la cultura costarricense en Monteverde. Beatriz, gracias por unirte a nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Rafael. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes un poquito sobre mi país. Muchas gracias. ¿Y cómo es la vida en Costa Rica? La vida en Costa Rica realmente es muy tranquila. Es un país bastante pequeño con poca población. Somos alrededor de unos 6 millones de habitantes. En el último sondeo que se realizó, por lo que es una vida la mayoría del tiempo en el campo, aunque tenemos la GAM, que sería para nosotros la gran área metropolitana del país, donde se concentra la mayoría de la población. Pero, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, en Monteverde, es un pueblo muy pequeño, con solo 6,000 personas, y que realmente lo que más se desarrolla es el tema del turismo. Entonces, si ves muchas personas en el día a día, pero realmente la cantidad de familias que viven aquí es muy poca. Interesante. ¿Hay un problema con sobreturismo a veces o no? Sí, especialmente en la época seca, debido a que cada año tenemos, la sequía es más fuerte cada año, especialmente en las zonas costeras, porque tenemos grandes hoteles, ¿verdad?, que utilizan el agua para las canchas de golf, piscinas. Entonces, se puede ver el problema del turismo en este tipo de cosas, especialmente en la época del verano, y también aquí lo vemos mucho con la eh, cantidad de basura que se genera en la época de verano, porque es la época más alta de visitación de turistas. Interesante. ¿Y qué haces todos los días? ¿Podrías describir tu rutina diaria? Bueno, mi rutina diaria es muy similar cada día porque trabajo desde casa. Anteriormente trabajaba en una escuela porque donde yo vivo hay dos escuelas privadas que llevan el mismo sistema que Estados Unidos, porque en Monteverde hay una población cuáquera que vino desde 1950, vino la primera población cuáquera. Entonces hay dos escuelas privadas acá. Entonces yo trabajaba anteriormente en una de estas, pero luego de la pandemia comencé a trabajar desde casa. Entonces me despierto en la mañana, preparo el desayuno y normalmente comienzo a trabajar como a las 7:30, 8 de la mañana con mis primeros estudiantes, y trabajo durante el día alrededor de unas 8 o 10 clases. Y normalmente pueden ser clases de 30 minutos, 45 minutos, una hora. Y cuando tengo tiempo también me dedico a ayudar a mi papá en la finca con nuestras vacas, o también nosotros tenemos un pequeño Airbnb que recibe turistas. Interesante. ¿Y te gusta trabajar desde casa? Sí, porque está la comodidad de que no importa cómo está el clima, no tienes que movilizarte a ningún lugar, aunque realmente aquí la distancia de manejo no es tanta porque en 10 o 15 minutos llegas a todos los lugares del pueblo. Si tuviera que caminar, como cuando era una niña, sí me toma una hora. Cuando era niña, caminaba todos los días una hora para llegar al centro del pueblo. Uh-huh. Interesante. Y para mi clase de español básico, ¿cuáles son algunos saludos típicos en Costa Rica?
Bueno, te diría que el número uno es pura vida, que pura vida significa muchas cosas. Podría ser como está, puede ser muy bien, puede ser gracias. Entonces, normalmente cuando vas caminando y dices hola o cómo estás, los costarricenses decimos pura vida. Pura O vida. también decimos tuan, ajá, pura vida. Y tuanis es otra palabra que sería como similar que pura vida. Entonces, tuanis también es como bien, ¿Cómo súper se bien. dice? Tuan, Entonces, tuan. ¿Cómo se dice? tuanis. 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 Ah, Tuanis. tuanis. Ajá. Sí. Es decir, estoy bien, más o menos. Sí, estoy bien. Es muy, muy chistoso porque si la escuchas suena un poquito como too nice. Ah, interesante. Ajá. Y se dice qué pasa, qué hay de nuevo, qué tal, por ejemplo. Sí, por ejemplo, mis estudiantes me preguntan mucho porque hablamos de los verbos impersonales como atardecer o, o lloviznar y decimos amanecer si lo utilizamos, ¿verdad? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneces hoy? Es otra forma de saludar. Buenas es muy común, ¿verdad? Cuando llegamos a un lugar, solo decir buenas. Buenas, sí. ¿Cómo va todo? ¿Cómo ¿Cómo va todo? estás? ¿Cómo te va? Sí. ¿Cómo le va? Uh-huh. Mm, se Sí, dice, más que todo, ¿cómo le va? Porque recuerda que en Costa Rica el usted es el más utilizado. Muchas veces usamos más usted que tú. no Ajá. lo Yo a sabía, veces no me lo baso. sabía. Y leí que en Costa Rica a veces usas el voceo y tuteas al mismo tiempo, a veces el voceo y ah, el pronombre tú, a veces, en una conversación. Correcto. Por eso ves que las escuelas aquí no enseñan el voceo. ¿Por qué? Porque es un poco confuso, porque es como mientras usas vos, sientes que es la conjugación como de tú. Entonces, normalmente cuando un estudiante viene a Costa Rica a una escuela de enseñanza de español, solamente se le enseña el usted, porque realmente yo le digo a mis estudiantes, utilizo usted con mis abuelos, con mis Usted. amigos, Ah, con todas interesante. las personas. Utilizo usted. Interesante. Sí. Mm. Claro que uno como profesor de español va mezclando un poquito porque los estudiantes utilizan mucho tú porque es lo común en Latinoamérica. Sí, sí. Yo utilizo más tú, pero creo que es importante utilizar usted también. Y sí, y creo que es importante aprender el voceo también, ¿no? ¿Crees que es importante? Correcto. Sí, pero lo recomiendo como ya un nivel intermedio avanzado, porque sí, como decimos en Costa Rica, te va a sacar canas. El hecho de entender el usted, el Sí, tuteo, el muy voceo. complicado, Entonces ¿no? siempre le digo a mis estudiantes, ajá, al comienzo nos casamos con uno y cuando la persona empieza a tener más confianza puede empezar a utilizar otros. Uh-huh. Sí, sí. Y ¿cuáles son algunas despedidas típicas en Costa Rica? ¿Se dice chao, chao o hasta luego? Sí. Mm, ¿Se dice Chao adiós? también y pura vida otra vez, Ah, podemos pura decir pura vida. vida otra vez, como pura vida nos vemos también, pero chao es lo más común, adiós, hasta luego, sí. En lo que son despedidas son como las más comunes, sí. Sí, y ¿a qué te dedicas? Es mm, una pregunta para mis estudiantes. Creo que lo has dicho, pero otra vez un poco. Claro, bueno, yo estudié enseñanza de educación preescolar, entonces
Primeramente, soy maestra de niños en la primera infancia, ¿verdad? Pero realmente con el tiempo he desarrollado los conocimientos para trabajar con todas las edades. Entonces doy clases de español desde niños alrededor de 5 años. Antes trabajaba con chicos de 4 o 3, pero es un poquito difícil a través de una pantalla. Pero en general mis estudiantes tienen entre 5 a 60, 65 años y tengo todos los niveles, chicos principiantes, intermedios, avanzados, aunque realmente mi fuerte es chicos que son principiantes o intermedios o personas que están en el nivel principiante intermedio. Interesante. Entonces, en otras palabras, soy maestra de español como lengua extranjera. ¿Y cómo es tu familia? Tengo una familia bastante grande. Una de las actividades que realizo con mis estudiantes es verdad o mentira. Entonces siempre les digo, tengo más de 20 tíos y ellos siempre dicen, eso es mentira. Y yo, no. Realmente tengo más de 20 tíos porque las familias acá son más grandes, entonces mi familia es bastante grande. No sé cuántos primos tengo realmente porque posiblemente son más de 30. Entonces es una familia muy grande, muy unida y toda mi familia vive alrededor. Entonces mi barrio son solo mi familia. Si camino 5 minutos están mis tíos, mis primas, si camino otros 5 minutos está mi papá. Es una familia bastante unida y generalmente todos trabajan en comunidad. Interesante, fascinante. ¿Y puedes describir un poco más Monteverde? Ok, bueno, Monteverde es un pueblo en las montañas de Punta Arenas, que es una de las provincias de Costa Rica. En el pasado se dedicaba más a lo que era el cultivo de café y ganadería. Pero también con la llegada de este grupo de cuáqueros que provenían como de lugares como Ohio y estos alrededores en los años 1950, 60, porque fue después de que Costa Rica decida no tener ejército. Entonces, cuando este grupo se da cuenta que no tenemos ejército, dice, este es el lugar perfecto para nosotros vivir por sus creencias. Entonces, esta comunidad viene y crean la fábrica de queso, que por muchos años fue muy popular a nivel de Costa Rica, porque tenía un sabor diferente, claro, venían personas de Estados Unidos con un gran conocimiento a la creación de quesos. Se crea esta comunidad, entonces yo digo Monteverde es un poco interesante porque tenemos el área donde yo crecí, que solamente hablamos español, la comunidad central, que es donde están los restaurantes, los bancos, y se habla español e inglés, y está la comunidad más cercana ya lo que es la reserva de Monteverde, donde escuchas a las personas hablando inglés como lo más normal, porque muchas personas de ahí, sus abuelos eran estadounidenses, sus papás son estadounidenses y hablan los dos idiomas perfectamente. Perfectamente. O muchos de ellos solamente hablan inglés. Y también está una escuela, como mencioné antes, hay 2 escuelas, una que sí es de los cuáqueros y otra que es una escuela privada, y ahí los chicos aprenden inglés desde que están en kinder. ¿Y cuáles son algunos lugares turísticos en Monteverde? Ok, en Monteverde tenemos parques de aventura, entonces lo más popular que vienen a hacer las personas son la tirolesa, o nosotros le llamamos el canopy, ¿verdad? Que es de ziplines. Entonces la tirolesa, que es la palabra correcta, es muy popular. Los puentes colgantes, todos estos están en diferentes parques de aventura que se encuentran en las montañas y también por las reservas de conservación, que tanto como turistas vienen científicos a investigar sobre la flora y fauna que hay en la comunidad, especialmente la flora, porque tenemos mucha flora endémica que solamente pueden encontrar aquí. Yo les cuento a mis estudiantes que también en algún momento tuvimos el sapo dorado, que era una especie endémica de Monteverde, pero hace muchísimos años
desapareció. No volvimos a Triste, verlo. Por es la mala muy triste. claro, mala manipulación. Muchas personas venían, los tocaban, otras personas se los llevaban y eso hizo que ya no los podamos ver. Ujú. Y hablemos un poco de la comida. ¿Qué desayunas normalmente todos los días, por Oh, ejemplo? ok, en Costa Rica comemos mucho huevo, pero realmente la comida costarricense, yo soy un poquito, digo, perezosa o vaga y no la preparo cada día, pero es el gallo pinto. Nosotros comemos el gallo pinto, que es arroz y frijoles mezclados con cebolla, chile, cilantro y le ponemos una salsa que se llama salsa Lizano. Es similar a la salsa inglesa, pero es como una receta costarricense. Y colocamos plátano, queso, huevo para acompañar. Muchos estudiantes me dicen, Beatriz, pero eso es un almuerzo. Y yo, sí, el costarricense nos gusta comer bastante en el desayuno. Yo les digo posiblemente porque en el pasado había que trabajar mucho tiempo en el campo, entonces necesitabas tener mucha energía Sí, y esta era la razón por la que comíamos tanto en el desayuno y ya ahora es una costumbre. Pero el gallo pinto es la comida principal, aunque tenemos mucha influencia de otros países, entonces ya empezamos a comer tostadas y huevo y avena y no tanto tortilla como lo normal en Centroamérica, que la tortilla es algo muy importante sí. para nosotros. ¿Y qué almuerzas, por ejemplo? Siempre arroz y frijoles. Amamos los arroz, el arroz y los frijoles. Nos encanta. Entonces siempre arroz y frijoles y una carne, puede ser pescado, puede ser res. El cerdo es muy popular acá también. Ensalada, en general creo que el costarricense también come muchos vegetales. Tenemos la costumbre de comer muchos vegetales, pero siempre vas a ver arroz o frijoles en un plato de un costarricense. Delicioso. Y cuando cenas, ¿qué cenas, por ejemplo? Para la En la cena. cena, igual vamos a tener, como te digo, puede ser arroz y frijoles, pero Igual. ya ahí podemos comer más como pasta o ensalada, mucha carne en general. El costarricense en general come mucho cerdo, no es mi favorito, pero sí comen mucho cerdo o res, porque la carne de res también tenemos grandes cantidades de fincas con mucho ganado, entonces es una de las actividades principales también. Uh-huh. ¿Y cuáles son algunas festividades en Costa Rica? Ok, bueno, pronto viene la Pascua o la Semana Santa, porque es la forma en que llamamos en Latinoamérica. La Semana Santa es muy importante, no importa si eres católico o no, sino porque tienes vacaciones. Sí. Entonces es muy esperada porque es la época en que la mayoría de personas que trabajan para el gobierno tienen vacaciones, las escuelas tienen vacaciones, entonces es una de las festividades más celebradas por católicos y por no católicos, aunque el país en realidad es un país bastante católico todavía. También tenemos la celebración del Día de la Virgen, que es el 2 de agosto. Y como en muchos países que se venera a la Virgen, nosotros tenemos la Virgen de los Ángeles en Cartago, que es otra provincia del país. Entonces, ese día no, desde días anteriores, muchas personas caminan desde cada lugar donde viven por 1, 2, 3, 4 días para llegar a esta iglesia donde está la Virgen de los Ángeles, ya sea para agradecer por un milagro o para pedir un milagro. Entonces, ese día puedes ver personas caminando por todo el país. El país está lleno de romeros. Así le llamamos a las personas que caminan ese día, Romeros. a los romeros. Uh-huh. Sí, Interesante. ¿Y sí. a dónde te gustaría viajar? Ok, esa es una pregunta bastante difícil. Me encanta viajar. He viajado a varios países de Latinoamérica. Eh, entonces, en mi lista todavía de conocer está Bolivia, el Salar de Bolivia.
y creo que la Patagonia, ir un poquito a la zona de Chile y de Argentina, me encantaría en Latinoamérica, pero he visitado Estados Unidos, México, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Ecuador y Perú. Entonces, por eso no los menciono, porque ya los conozco y me encantaría volver, pero quiero conocer otros lugares. Otros lugares, por supuesto. Y podrías hablar de la ropa y de la moda en Costa Rica. Ok, algo que siempre bromeo es que nosotros nos damos cuenta acá de dónde es una persona por su ropa. ¿Por qué? Porque el costarricense nos encanta usar el pantalón vaquero o como decimos acá, el jeans. Sí, Los jeans son populares en todo lugar. Vas a ver personas con jeans en la playa, en la montaña, en la ciudad. Entonces interesante. usamos muchos jeans. Es como una prenda muy importante. Me Sí. sorprende porque hace mucho calor y no sé, creo que hace mucho calor, tienes calor, ¿no? Cuando, Sí, es como más una vestimenta como del otoño o del invierno, generalmente. sí. Y, Sí, pero y acá vieras que las personas no lo ven así, ven como una prenda indispensable para cada día, el jeans y los zapatos cerrados. No ves a las personas usando mucha sandalia, utilizan mucho como bota o zapato o zapatos. tenis, Mm. pero sandalias no es común. Entonces, cada vez que vemos a alguien caminando en sandalias acá, es muy común que sepamos que no son de la Son zona de extranjeros, Monteverde. ¿no? Mm, Sí. sí. Y podrías hablar un poco del clima en Costa Rica. Ok, el clima en Costa Rica, hay zonas un poco más húmedas, ¿verdad? Tenemos la época o la estación lluviosa y la estación seca. En este momento estamos en la estación seca porque nosotros no tenemos las 4 estaciones como muchos países. Entonces en la época de a partir de mayo tenemos muchas lluvias y septiembre y octubre es la época con más lluvia en el país. Y a partir de noviembre, diciembre comienza la época seca, es un poco frío, aunque pensáramos que es un país tropical, en la noche hace un poquito de frío, ves a los turistas con sus abrigos, sus jackets, porque si hace frío, entonces noches frías, mañanas soleadas, con un poquito de lluvia y ya luego en febrero comienza como la época ya más seca, donde está soleado todo el día y las noches son más cálidas. Pero tenemos muchos microclimas porque tenemos el Caribe, tenemos las playas del Pacífico, donde está Monteverde es más como la zona montañosa, tenemos los volcanes que también presentan climas un poquito diferentes, pero en general es un clima bastante agradable. En Monteverde es un clima muy agradable porque las temperaturas siempre están como entre 15 grados Celsius, que creo que no sé si es como 60 Creo que Fahrenheit o algo tienes así. razón, sí, 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 y como los 28 grados Celsius, que no sé si posiblemente es como 80 Fahrenheit o no sé si sí, 80 es sí. mucho, pero es como un clima bastante fresco en general. No Mm, tenemos aire acondicionado o no tenemos calentadores porque normalmente solo si hace mucha calor abrimos las ventanas, si hace frío cerramos las ventanas. está bien, creo que es... me gusta mucho. Ah, ¿y crees que la inteligencia artificial reemplazará a los tutores y profesores de español en el futuro? Creo que es un Esa es una tema. pregunta bastante difícil. Yo soy una de las personas que digo, todavía tengo un poquito de miedo a la inteligencia artificial. Hace Sí, poco decidí tomar mi primer curso, entonces apenas estoy en mis primeras clases, porque la inteligencia artificial
posiblemente creo que funcione mucho como para practicar en casa, cuando tienes un espacio de tiempo pequeño. Pero creo que el hecho de interactuar con otra persona y disfrutar de una clase nunca va a ser igual que la inteligencia artificial. Yo soy de las personas que creo firmemente que cuando disfrutas aprender un idioma, se te hace más fácil. Si es muy mecánico, te va a tomar Sí, más tiempo. No quiere estoy decir que de no lo vas a acuerdo, hacer. totalmente. ¿Y cuáles son algunas expresiones específicas que se dicen en Costa Rica? Bueno, además de pura vida y tuanis, que son muy importantes, tenemos la palabra acachete, que acachete quiere decir como súper bien, muy bueno, muy delicioso. Cuando comemos algo y está muy rico, decimos está a cachete. A Porque cachete. para nosotros, cachete son las mejillas. Sí, sí, Ajá. sí. Entonces, los cachetes le agregamos la palabra a cachete. Entonces, a cachete, que son la A preposición a más a cachete. cachete, ¿Qué a cachete? es como muy bueno. Que a cachete, o me siento muy a gusto, también podría decir, me siento muy a gusto en este lugar, estoy a cachete. Ah, estoy a cachete. Mm, Sí. Después tenemos la palabra para cualquier objeto, chunche. chunche. Sí. ¿Y qué Chunche. significa? Puede ser cualquier cosa, puede ser el teléfono, puede ser un vaso, pásame ese chunche. Ah, Dame ese pásame chunche. ese chunche. Sí, puede Vale. ser cualquier objeto, pero lo que pasa es que la otra persona tiene que saber cuál es el chunche, porque puede ser Sí, cualquier sí. cosa. Depende del contexto. Mm, Correcto. mm. Al dinero también le decimos como plata, ¿verdad? Como si Plata. fuera plata, no tengo plata, o harina, como la que usamos Harina. para hacer el pan. Mm. No tengo harina, es que Ah, no tengo no harina, tengo no harina. puedo. Mm. Ajá, Ah, es como en inglés do, creo. ajá. Sí, Sí, entonces si me dices vamos al cine, te voy a decir, no tengo harina. Ok. no tengo harina o plata. Y ¿podrías hablar del sistema educativo en Costa Rica? Ok, bueno, el sistema educativo de Costa Rica eh, comienza alrededor de los 4 años hasta la universidad, porque tenemos muchas universidades públicas también. Es obligatorio, eso sí, hasta los 18 años. Todo niño que viva en Costa Rica obligatoriamente necesita ir desde kinder hasta el colegio. Y normalmente el último año de colegio sería 11º o 12º, dependiendo el colegio. Algunos son técnicos, entonces algunos chicos salen un poco más preparados con inglés o contabilidad. Pero es un sistema un poquito obsoleto porque todo fue creado hace muchísimos años y debido a la inteligencia artificial y todo esto que está sucediendo, los aparatos electrónicos, está muy detrás. Entonces sigue siendo un sistema bastante como ve a la clase, siéntate, escucha y aprende. Y tiene en cada aula hay una cantidad de estudiantes muy exagerada. Para un solo maestro pueden haber 30 estudiantes, lo Sí, cual está comprobado que no es lo ideal. Entonces, hay limitaciones en la cantidad de profesores, hay profesores de educación preescolar que están trabajando en áreas de primaria que no debería. Entonces, hay un poquito de todavía de cosas que podemos mejorar y que necesitamos cambiar porque la vida exige cambios con lo rápido que va. sí, por supuesto. ¿Y haces algún deporte y cómo podemos llevar una vida sana? Ok, bueno, a mí me gusta correr. No soy tan buena para ir al gimnasio o un espacio específico, pero al vivir en una zona rural donde hay mucho espacio me encanta salir a correr.
Entonces intento por lo menos salir a correr 2 veces a la semana, aunque a veces es un poquito difícil porque el sol aquí o te levantas muy temprano para salir a correr, porque en la tarde, a partir de las 5:30 de la tarde, ya no va a haber más sol. Entonces, a veces es un poquito difícil por el horario que tengo de trabajo, pero lo que me gusta es correr. Creo que una vida sana es poco a poco. No puedes intentar llevar una vida sana, decir, hoy voy a comer bien, voy a hacer ejercicio, voy a hacer todo de una vez. Creo que si normalmente no ha sido un hábito, tienes que empezar poco a poco, consumiendo más agua, saliendo a caminar, no necesitas correr, puedes salir a caminar alrededor de tu casa, empezar a agregar un poquito más de vegetales y opciones a nuestro plato, pero creo que es poco a poco. En mi caso, vengo de una familia que siempre ha comido muy bien, comemos muchos vegetales, pero todo lo aprendí, como yo digo, como aprenden los niños, que es viendo todo. Entonces siempre vi a mis papás siendo personas muy sanas, alimentándose muy bien, moviéndose mucho. Y la mayoría de trabajos aquí en el pasado necesitabas moverte, no eran sedentarios como nuestros trabajos que pasamos al frente de una computadora muchas veces o en un solo lugar, en un solo espacio. Los trabajos anteriormente necesitabas moverte mucho. Sí, sí. ¿Y cómo describirías la naturaleza en Costa Rica? La naturaleza en Costa Rica, bueno, la palabra que podría decir es increíble, porque tenemos una variedad de plantas y animales. A veces puedes estar en la costa y vas a ver algo y comienzas a manejar y en poco tiempo vas a encontrar otra cantidad de naturaleza diferente. Es algo que es muy interesante de aquí. Manejas poco y cambia todo el paisaje. Y los animales es como si amaran esta tierra, porque donde vayas vas a ver animales alrededor de la calle, las aves o pájaros que tenemos aquí es increíble, por eso es un turismo muy común. Muchas personas que solamente vienen específicamente a Costa Rica para ver estas aves o estos pájaros que son majestuosos, pero Costa Rica es un país con mucha vida, muchísima vida. Donde vayas siempre vas a ver un animal. Uh-huh. Fascinante. ¿Y hay problemas políticos y económicos en Costa Rica? Claro, yo creo que como en general en Latinoamérica estamos pasando una época donde el narcotráfico ha ido abarcando a muchos países. Entonces hay una guerra un poquito con el narcotráfico, especialmente en las zonas de la ciudad, en las zonas del Caribe también. Entonces esto ha ido dañando un poquito la vida de las personas que viven en estas zonas. Porque ya nadie quiere visitar, porque la gente tiene un poquito de miedo, entonces quita un poquito de la paz. Entonces hay un problema con el gobierno de qué pasa. Necesitamos mano dura, como decimos acá, necesitamos leyes más fuertes, leyes que en verdad hagan algo, porque también las leyes del país, como sucede a veces con el sistema educativo, son tan viejas que ya no funcionan en la época que estamos. Y en general la economía del país se ha mantenido a pesar de la pandemia, que sabemos que la pandemia trajo muchas cosas y cambió la vida, hizo mucha inflación, el país tiene mucha inflación, además de que Costa Rica es conocido por ser un país caro, entonces la inflación ha hecho que esto nos afecte un poquito más y sea un poco más caro de lo que era, pero en general creo que el costarricense lo ha llevado bien. El dólar en este momento sí está muy bajo comparado a la época de pandemia. El dólar estuvo a 600 colones, un poquito más, y en este momento está llegando a 500 colones. Entonces, las personas que ganan en dólares o que reciben pago en dólares en el país están un poquito como estresados porque tienen un poco de miedo. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Va a seguir bajando o va a subir?
Sí, es una pregunta importante. Y si tuvieras $1 millón, ¿qué harías? Wow, $1 millón. Sí, ¿Qué, qué no haría? Diría. sí, La pregunta es que, ¿qué no podría hacer? Bueno, creo que principalmente primero vería las necesidades de mis padres, aunque mis papás son personas súper trabajadoras y creo que eh, generalmente les va muy bien, entonces creo que vería como qué miembros de mi familia podría ayudar un poco. Eh, Creo que me gustaría colaborar con una escuela en la que trabajé también, aunque sea una escuela privada, muchas personas dirían, pero es una escuela privada, las personas pagan por sus hijos ahí. Es una escuela increíble, tiene un bosque increíble y creo que tiene mucho potencial educativo. Y creo que intentaría invertirlo en propiedad también, porque la propiedad cada día tiene más plusvalía, por supuesto. Entonces, y Costa Rica cada vez es más popular para las personas extranjeras, entonces el precio de la tierra ha sí, incrementado mucho. Me gustaría mantener la tierra que mis abuelos nos han dado. Creo que me gustaría mucho tener el dinero suficiente para proteger esa tierra, para mi familia y viajar. Si te digo, creo que invertiría mucho en viajar y conocer culturas porque creo que es la mejor forma de aprender del mundo. sí, sí. Y en el futuro, ¿cómo va a cambiar la vida en Costa Rica o en Monteverde? Creo que si las personas no cuidan su tierra, va a llegar el punto en que no podemos comprar propiedad. Hay mucha centrificación porque hay muchos extranjeros comprando propiedad debido a la pandemia. Como Costa Rica fue un país un poco más flexible con las leyes, esto causó mucha curiosidad para muchas personas, así que tenemos muchas personas de todo el mundo dejando sus países y viniendo a comprar propiedad acá, lo que incrementa el precio de la tierra, de los alquileres, de los alimentos. Entonces, cada día se ve que el costarricense tiene menos acceso a una casa digna o a propiedad. Entonces, creo que si no hay un momento en donde nos detenemos y observamos esto, va a llegar el momento en que el costarricense no va a poder vivir en su propio país y vamos a tener que hacer como muchos otros países, migrar a otros países porque no el salario que estamos teniendo no es suficiente para pagar renta o las necesidades básicas. Es el problema de la desigualdad un poco y Ajá. sí, y la inflación. Y Uh-huh. ¿cuáles son los valores más importantes en las relaciones entre amigos por tu parte? Ok, para mí creo que el respeto, ¿verdad? Es muy importante. Tener confianza, saber que esa persona, si hablas con él o con ella, te escucha y no está compartiendo con otras personas lo que estás diciendo. Entonces, el respeto, la confianza, eh, creo que la amabilidad, ¿verdad? También de ser una persona de buen corazón, amable, es muy importante para mí. Sí, creo que el respeto, confianza, amabilidad es muy importante en una amistad. Uh-huh. Y podrías hablar de la música costarricense un poco. Ok, bueno, nosotros tenemos tanto música folclórica de la zona de Guanacaste, que es ellos decidieron anexarse a Costa Rica y trajeron mucha cultura, tanto como de la comida como la música. Entonces tenemos música folclórica de la zona de Guanacaste, también el calixto,
de la zona de Limón por los afrodescendientes y indígenas de nuestro país, porque en la zona del Caribe tuvimos personas tanto afrodescendientes como indígenas, como italianos, como personas de China viviendo en estas comunidades debido a las compañías bananeras también. Entonces tenemos como calixto también. Hay un baile de Costa Rica que se llama el swing criollo, pero es muy difícil de ver. Entonces el swing criollo, como la palabra lo dice, viene del swing, pero con unos cambios que se le hicieron acá, pero no es muy conocido, muy pocas personas lo bailan el día de hoy. Pero en general y tenemos mucho como influencia de México, porque en los años anteriores México es el gran productor de cine y de música para Latinoamérica, entonces tenemos mucha influencia de la música de México también. Interesante. Y es importante promover y preservar la cultura local. Correcto. Sí, especialmente en un país que tiene tanta cantidad de turistas. Sí, Creo que Costa Rica, si lo comparas con otros países de Latinoamérica, ha sido uno de los que ha perdido un poquito más de cultura por esto, porque estamos muy enfocados en el turismo y en dar un buen servicio y hacer que el país se sienta cálido para otros países, que hemos dejado un poquito de lado esta cultura tan increíble que tenemos de nuestros aborígenes, los afrodescendientes y otras culturas que vinieron hace muchísimos años acá debido a la esclavitud o debido a las compañías extranjeras que hubieron. ¿Podrías hablar un poco más de los afrodescendientes en Costa Rica? Ok, la mayoría de afrodescendientes se concentran en la zona del Caribe del país. Esto debido que cuando estaban las compañías de banano o las compañías bananeras, trajeron, ¿verdad?, personas a trabajar, como les dije, italianos, chinos, afrodescendientes también. Se celebra cada año en Costa Rica el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrodescendiente debido a esto. Tiene como alrededor de 20 años de realizarse porque además es una ley. Hay una ley que dice que tenemos que celebrar ese día cada año, que es el 31 de agosto. Entonces las personas de la zona de Limón, que es donde se concentra esta gran población, salen a las calles a bailar con su ropa típica muy colorida, su música calixto, sus tambores, ¿verdad? Porque se hubo una mezcla de la música de los aborígenes en ese momento, pero con los instrumentos muchos que traían las personas desde África. Entonces, o de zonas como también, porque también venían personas de las zonas del Caribe. Entonces, se hace una gran fiesta, se celebra y es como un recordatorio de qué tan rico es el país y cuán importante han sido estas personas, porque muchos platillos como el rice and beans, que se parece un poquito al gallo pinto, pero tienen coco y otras cosas, vienen de esta población. Entonces es como un llamado a Costa Rica y decir, al igual que nuestros aborígenes, al igual que las personas de Guanacaste o otras personas, es un grupo muy importante que hizo que Costa Rica tuviera como ese, decimos nosotros, ese sazón, Sí, esa ¿cómo sería una palabra además de sazón? Como ese sabor sabor, diferente sí. de otros países. Interesante. Y creo que la última pregunta es, ¿podrías hablar un poco más de la cultura indígena en Costa Rica? Ok, todavía mantenemos algunas culturas, aunque como la
Yunca o Bribri. Hay muchas más. Nosotros estudiamos sobre ellos en la escuela, pero realmente esto es como muy superficial. Es como para darnos un conocimiento de que existe la cultura, de dónde estuvieron ubicados, pero luego de que terminamos la escuela o el colegio no se habla más, ¿verdad? Eh, Aunque ahora estos mismos grupos han alzado su voz y junto con universidades han dicho al gobierno, seguimos aquí, seguimos cuidando nuestra cultura. Entonces se hacen como a veces como exposiciones de arte donde ellos pueden presentar todas sus creaciones. Ya puedes acceder a lugares donde puedes ver un poquito como presentación acerca de su propia cultura, acerca de lo que realizan. Entonces se ha hecho un esfuerzo para mantener el idioma de algunas de estas culturas que se ha perdido y que no es obligatorio aprender, ¿verdad? Y también para mantener sus tierras. Ellos han hecho un gran esfuerzo para en diferentes zonas del país seguir manteniendo sus tierras, decir que les pertenece y que ahí hay una cultura o una historia muy importante del país. Algo que tenemos muy llamativo son las esferas de los indígenas, que es como una piedra totalmente redonda que no se sabe cómo ellos las hicieron. Nosotros no tenemos grandes exposiciones, ¿verdad? Como en Guatemala o México, que tienen estos grandes aportes de estas culturas, pero tenemos ciertas cosas pequeñas como las esferas, el oro. Por eso tenemos algunos museos de oro y jade que le pertenecía a nuestros nativos. Interesante. ¿Y podrías hablar un poco de las playas para surfear, por ejemplo, el surf en Costa Rica? Sí, el surf es una parte muy importante del país. Tenemos muchos atletas que compiten a nivel mundial, porque tenemos playas muy buenas para surfear, como tenemos en el área de Jacó. Bueno, Costa Rica tiene una cantidad increíble de playas, pero Sí. las zonas como Tamarindo, Jacó, también la zona del Caribe, como Cocles, son playas que se utilizan para disfrutar del surf como un deporte de día a día o para entrenamiento de nuestros atletas. Es muy divertido porque si ves los atletas, son una mezcla costarricense con extranjeros. Los ves y dices, pero este chico no es de Costa Rica, pero no. Sus padres vinieron acá, amaban el surf, los Sí. chicos nacieron acá, se criaron acá, comen gallo pinto, hablan como un tico, pero se ven totalmente como de otro país. Pero son nuestros atletas a nivel mundial. Muchas personas de diferentes países han criado a sus hijos acá porque son amantes del surf. Muy bien. Muchas gracias. Creo que ha sido un placer hablar contigo. Gracias por participar en este podcast y por tu valiosa contribución. Y espero tener la oportunidad de hablar contigo en el futuro. Creo que esto concluye nuestra entrevista de hoy y ah, no estoy seguro qué hora es en Costa Rica. Son las 11:55 de la mañana. Ok. Que tengas un buen día y gracias a todos los que nos acompañaron y hasta la próxima.